Esto de hoy inaugura, ¿qué te digo?, un nuevo periodo ministerial porque está absolutamente apartado de toda solemnidad y de todo acartonamiento. No dejaré de enseñar porque a eso he sido enviado, pero en esta serie especial que comienza hoy y entregaré de forma periódica, hay un contenido diferente a lo tradicional. Será casi una conversación entre hermanos en Cristo, un diálogo de personas que, si bien tienen su espíritu en la dimensión cielo, todavía están obligadas a mantener sus pies sobre esta tierra con todos los dilemas que ella presenta. Así que toma asiento y escúchame como si te hablara a vos de manera individual. ¿Sí? Pues sabés que durante toda mi vida he sido organizado, disciplinado, riguroso con todo lo que hago y hasta un poco estructurado, si te lo tengo que confesar. Porque fui entrenado así para la tarea profesional que desempeñé por muchos años, por gente que hacía del decir y el escribir casi un apostolado. Así es que una información sin suficientes datos u otra carente de precisiones o una tercera adoleciendo de claridad eran errores considerados mortales, y dignos de una renuncia al medio al que se estuviera sirviendo. Bueno, por esa razón me produce una sonrisa que me regalo a mí mismo esta historia legendaria de seriedad laboral en un tiempo como el actual, en donde el sálvese quien pueda y como mejor le guste, más la morisqueta ácida de la mentira, forman parte permanente de eso que en otra época se hacía llamar así, apostolado. Pues sabes que conocí a hombres que en su momento eran, a partir de sus trabajos gráficos, merecedores de una lectura casi obligatoria, porque eran conocidos y muy respetados por sus receptores, pero mucho más por nosotros, que éramos los que caminábamos o tratábamos de caminar en sus mismos senderos. Altísimo respeto y admiración, pero de ninguna manera fama. Esa misma fama mediática e inconsistente que hoy sobreabunda, ¿qué te digo?, hasta en la mayor huequedad. Una fama construida en base a la tontera que convierte a un comunicador social, en estos tiempos llamados simplemente periodistas, prácticamente en parte de una farandulesca caterva de hombres y mujeres que hacen de sus vidas personales y hasta íntimas un caldo de consumo para una población educada para el morbo, algo que no exige pensar demasiado. Bueno, tratar de ser serio y aplomado hoy, ¿qué te digo?, es el equivalente a firmarse un certificado de autodespido por carencia de rating. Vos sabés que en nuestros ambientes se habla mucho de la gente. Claro, se refieren a la llamada gente del mundo, que es nuestra manera cristiana de definir y rotular a todos los que no se congregan en una iglesia cristiana. Has prestado sutil atención a lo que termino de decir, ¿no? Dije que para una enorme franja porcentual de cristianos, la gente del mundo es toda esa que anda paseando por cualquier parte, menos por dentro de un templo o salón cristiano. Pregunto, ¿es así? ¿Seguro que es así? ¿No serán mundanos, impíos, paganos y pecadores todos aquellos que no creen, no les importa, ni tienen la menor intención de creer en nuestro Dios, en su Hijo y en el Espíritu Santo? Sí, ¿verdad?
¿Y a vos quién te dijo que toda esa gente mundana solamente está fuera de nuestros templos? ¿Estás seguro que no hay ninguno que se siente a tu lado un domingo por la tarde a escuchar un sermón? Y como miembro activo, no como visita. Y si hago referencia de manera casi elíptica a la gente, es porque esa gente es supuestamente la destinataria de la mayor parte de las cosas que a diario hacemos. Los músicos dicen tocar para la gente. Los periodistas aseguran armar sus discursos o relatos en función de lo que quiere o necesita la gente. Y en el terreno de las ideologías, o sencillamente de la política terrenal y regional, también sus hombres aseguran pensar, decir y hacer todo lo que piensan, dicen y hacen en función de las necesidades de esa misma gente. Eso es falso. Falso, ¿eh? Mayoritaria y tristemente falso. Nobleza obliga a reconocer que sí, que hay un porcentaje que hace todo lo que hace por las razones o por las causas que dice que lo hace. Pero es tan bajo ese porcentaje que en la realidad cotidiana, de lo que sea, no pesa. Yo jamás participé en política, jamás, pero por el que fuera mi trabajo secular, me tocó estar relativamente cerca de políticos de distinto nivel, si es que deseo medirlos en lo que tiene que ver con lo nacional, con lo provincial, con lo regional o con lo local. Bueno, lo único que vi cambiar en ellos es el nivel intelectual y conceptual con el que se conducían. Es obvio, o al menos debería serlo, que un candidato a presidente de cualquier nación debe o debería contar con una formación y una capacidad que no es patrimonio visible, al menos, de aquellos que se postulan para candidaturas locales, ya sea en una comuna, en una municipalidad, en una alcaldía o en sus cuerpos legislativos. Sin embargo, hay algo que los une, y son sus egos personales, sus ambiciones políticas y necesariamente sus inocultos intereses materiales o económicos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Y no de pronto de la tremenda revelación de un sorprendente versículo bíblico. Mira, porque estoy pensando en la mayoría de mis hermanos en Cristo y no en la minoría. Porque esa minoría, ya lo sé, ha dejado atrás sus intereses propios, personales, familiares o sectoriales, y solamente tiene su mente, su alma, su corazón y esencialmente su espíritu alineado con Cristo. O sea, no necesita de otra cosa para subsistir en paz y con gozo. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría no. La gran mayoría todavía vive con su pensamiento en Cristo, sí, pero con sus pies bien plantaditos sobre la tierra. Y porque es estrictamente necesaria toda esta introducción para después poder hablar con absoluta libertad de todo lo inmenso que poseemos y de todo lo también inmenso que nos falta poseer. Pero esencialmente porque tengo absoluta certeza que tanto en lo político como en lo espiritual, aunque a simple vista no se asemejen en nada, en lo profundo parten desde una misma base. Tanto en la política, con sus ideologías tan diversas y adversas, como la distancia entre la fe auténtica y la religión barata, tienen sus bases en la gente. En esta misma gente de la que en su globalidad estamos hablando. Y no pienso hacer ningún análisis académico, por ejemplo, de lo que es, ¿qué te digo?, la democracia y mucho menos
sobre la manera de hacer política que conlleva el sistema democrático. Lo único que quisiera decir como hijo de Dios Altísimo y creyente genuino es que la bondad de ese sistema es que cada fuerza política o ideológica que pretenda acceder al gobierno de una nación por esa vía tiene que establecer un compendio de actitudes, de principios y de conceptos básicos, claros y precisos. Debe, por ejemplo, y como punto de partida, elaborar una campaña previa a las elecciones repleta de propuestas, de planes y actos posibles de gobierno si es que llegan a ser vencedores. Y que luego de la elección, si las ganan, cumplan por lo menos con el 80% de esas propuestas. Y que si no son electos y se convierten automáticamente en oposición, hagan todo lo posible por ayudar a cumplimentar las propuestas de los que sí resultaron vencedores. Bueno, todo eso hasta el tiempo en que llegue un nuevo acto electoral y tengan otra oportunidad. Eso no les impedirá criticar y dejar en evidencia lo que puedan ser errores groseros de los gobernantes, que de ninguna manera significa ocuparse de nimiedades con el único afán de disminuir la popularidad del gobierno con fines electorales futuros. La antigua muletilla democrática de que el que vence gobierna y el que pierde ayuda no es simplemente un lindo cúmulo de palabras, es una necesidad. Obviamente, en lo personal, yo sé perfectamente que todo esto que te he dicho, en la realidad cotidiana y práctica de cualquiera de nuestras naciones, donde quiera que me estés escuchando, tiene un nivel y un calibre de una verdadera utopía. Pero me sirve decirlo para dejar más que en evidencia que de democracia hay muy poco y de intereses individuales y autoritarismos monárquicos muchísimo más. Si queremos seguir engañándonos y al mismo tiempo colaborando en engañar a otros, si es que participamos activamente, es un problema de cada uno. Dios ha sido claro y en sus primarios 10 mandamientos está la única verdad que se equipara con nuestra verdad. No mentirás. No mentirás. Yo me pregunto si será posible participar en política terrenal sin mentir, algo que está no solamente asumido como necesario, sino articulado como elemento básico para no sufrir humillantes o descalificadoras derrotas. Estar en política y no mentir en absoluto es sencillamente imposible. Por eso me estruja el corazón y el espíritu al ver a tantos y tantos bien intencionados hermanos, incursionar en ese terreno con la ingenua aspiración de sanearlo. No funciona así. No funciona así. La gran mayoría se sometió a la misma corrupción ambiente. Los sanos y puros un día tuvieron que apartarse. Hay algo que sabemos, que es visible y que está delante de nuestra mirada día a día. Los hombres tienen reyes, aunque las monarquías obviamente no sean mayoría, todavía existen, y tienen, ¿qué te digo?, cierto peso en países de los considerados como grandes. Bueno, aquí cabe una comparación que a lo mejor te suena absurda, pero que no lo es. Los animales también necesitan y tienen reyes. El león, por ejemplo, como se nos ha dicho, el rey de la selva. Bueno, pero el resto de la creación no necesita ni tiene reyes. Los vegetales, los minerales, por ejemplo, no los tienen. ¿Y sabes qué? Son los únicos elementos de la creación que, en lugar de haber sido creados para recibir, han sido creados para dar. ¿No es interesante verlo así?
Yo me atrevería en un acto casi de inconsciente osadía pensar que es por ese motivo que la palabra de Dios solamente habla de árboles de justicia o de rocas inconmovibles. Con los humanos y los animales no tiene esa misma expresión. Y no es un detalle menor este, porque Cristo es nuestra roca firme, lo sabemos. Pero lo que no siempre entendimos es que cuando aquel ciego sanado dijo que veía a los hombres como árboles, no es que todavía su vista le fallaba, era que junto con su visión natural, la mano de Jesús también le dio acceso a la visión espiritual. En cuanto a la comparación del hombre y la roca, ese es un tema un poco más sencillo. Cuando Jesús murió en la cruz, en el instante en que entregó su espíritu al Padre, el velo del templo se rasgó, que es como decir que la incredulidad religiosa tuvo una grieta por donde convertirse en fe genuina. Y la tierra tembló, que es la evidencia de que la carnalidad humana se estremeció por completo al comprobar su vulnerabilidad. Y las rocas se partieron, lo cual no es algo negativo, como siempre se pensó, porque cuando una roca enorme se parte es porque se convierte en varios trozos pequeños de su misma sustancia. ¿A qué viene todo esto? A lo que venimos hablando, respecto a la relación entre nuestro Señor y las distintas naciones. Yo no sé cuál es la nación en donde vos residís. La audiencia es nutrida y muy heterogénea y no sé. Pero lo que sí sé es que sea cual fuere esa nación, no está por fuera de la mirada atenta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que cuando Dios dice que bendice a las naciones, o que por el contrario les trae juicio, ¿a qué naciones supones que se refiere? Generalmente, aquí es donde me suelen dar 2 o 3 nombres de naciones diferentes para cada caso. Pero ¿sabes qué? No es así. No es así. Porque cuando Dios dijo eso, todavía no estaban marcadas esas fronteras. Claro, nosotros observamos los mapas hoy, con todo el adelanto tecnológico digital puesto al servicio de esa acción, y podemos ver a los distintos continentes con sus trazados, sus fronteras, sus ciudades o sus poblaciones. Entonces, aquí, en este punto del planeta, nos resulta sumamente sencillo decir que esto es Argentina y que allí casi pegadito con nosotros está Uruguay, y por el otro lado y como una extensa franja tenemos a Chile, y después más arriba aparece Bolivia, Paraguay, y así sucesivamente hasta completar lo que es la América del Sur, la central y la del norte. Claro, pero en la antigüedad estas líneas divisorias no existían. Fue el hombre el que las trazó. Dios sigue viendo una masa informe y completa. Las únicas fronteras que Dios reconoce son la cultural o idiomática, pero terrestre no. Y de paso, ya que estamos hablando de esto, te digo que con el asunto este de las razas y los colores de piel, sucede exactamente lo mismo. Escúchame, ¿vos te tragaste la sutil mentira mitad comercial, mitad racial, de que los héroes del Evangelio eran todos blancos, rubios y de ojos claros? ¿De verdad te creíste eso? ¿Y no te tomaste ni siquiera un par de minutos para pensar que por los lugares en donde sucedieron la mayoría de los hechos de la historia del Evangelio, tanto la de Jesús como las de casi todos sus discípulos, que luego prosiguieron con el ministerio, el tema ese debe haber sido absolutamente distinto y si no opuesto al publicado? ¡Qué manía tonta la de confundir visión espiritual con la imagen de un actor de Hollywood encarnando a cualquiera de esos hombres! Dios nos creó con la sana y justa intención de que fuéramos un pueblo unido. Ya en el libro
tan poco difundido y hasta poco leído, de Esdras, en el tercer capítulo te encontrás con un episodio en el que se relata que el pueblo de Israel en Jerusalén decidió juntarse para un fin determinado como un solo hombre, dice. ¿Sabes lo que significa eso? Como un solo hombre, que se reunieron a tejer futuras estrategias donde cada uno tendría un rol valioso e importante. No se reunieron para negociar recompensas o botines de guerra. Tampoco se juntaron como jerarcas de distintos grupos a tomar un café o un refresco y hablar de fronteras para después irse y seguir tan separados como siempre y cumpliendo por doctrina o miembros de sus congregaciones. Unidad, según Cristo, es otra cosa, muy otra cosa. Vos sabés que hay una imponente verdad que muy poca gente ha descubierto o en el mejor de los casos ha recibido revelación. Y es por esa razón que casi no se menciona. Todos caminamos por caminos espirituales en esta vida, Todos, absoluta, total y definitivamente todos. Tanto los que conocen a Dios como los que no lo conocen. Tanto los creyentes como los ateos. Todos. Solamente les cambia su final. Pero en el recorrido terrenal, todos somos el resultado de un mover espiritual. La diferencia radica en si lo conocemos y ponemos por obra, o si lo ignoramos y somos sacudidos como hojas al viento por cada situación. Fuimos creados para creer y ser espirituales. Que acertemos o equivoquemos el camino es la única diferencia. Y cuesta mucho, en esta sintonía, hacer referencia a Satanás y a sus demonios, porque a ellos le ha salido muy bien esa obra de teatro viviente que han sabido montar alrededor de una historia de un hombre todo vestido de rojo, con un par de cuernos en su frente y un tridente amenazante con el que supuestamente nos iba a ensartar para llevarnos al infierno. Pensá un momento. Somos seres creados con una mente con la santa intención de que la utilicemos. ¿Vos suponés que alguien medianamente pensante puede creerse esa historieta de diablitos casi simpáticos? Cuando llegás a descubrir la realidad de ese reino de las tinieblas, no te alcanzan las horas para buscar todos los elementos necesarios para situarte lo más lejos posible de él. Allí es cuando entendés que la palabra pecado no puede formar parte de ninguna manera de tu vocabulario de vida. Después aparecen los distintos shows mezclados con gente con enseñanzas bíblicas y factibles. 3 franjas notorias existen dentro del mundo cristiano respecto a este tema. En primer lugar, los muy escasos que caminan la tierra enseñando cómo cubrirse, cómo batallar, cómo echar fuera y cómo vencer ante demonios. Después están los otros, los fantoches que se ríen de todos los demonios y que gastan bromas en contra del propio Satanás. Che, esto no es bíblico, Esto no es bíblico. Jesús jamás hizo eso. Derrotó a cada exponente del infierno que se le cruzó en el camino. Es verdad, pero jamás se burló de ellos, Y en último término están los pusilánimes y temerosos que parecerían haber sido contratados por el reino de las tinieblas para promocionar sus supuestos tremendos poderes. Y hay en el medio un montón de gente que no lee, que no ora y que no sé si cree, disfrazada de cristianos prestos a tomar como ciertas cualquiera de estas 3 escenas. La gente, y no me refiero al mundo secular, obviamente, la gente está hambrienta de señales, de milagros y maravillas. Una gran mayoría solamente los ha leído en sus Biblias. Otra gran proporción
solamente sabe de ellos por lo que le cuentan desde los púlpitos distintos personajes llegados de otras tierras y que no les dejan la menor posibilidad de comprobar si lo que testifican es verdad. Y una proporción más, la menor, que de una u otra manera ha recibido alguna forma de milagro en su vida y que por esa razón anhela fervientemente que eso se repita. El mayor inconveniente es que un milagro es literalmente una alteración del orden natural de las cosas. Y para ciertas mentes cautivadas por la bacteria del intelectualismo, esperar una alteración de esa clase es causal de burla o calificación de fantasioso, místico o algo peor. De todos modos, debemos pensar con un sentido práctico. Si es Dios el que hace un milagro, tiene que ser porque ese evento favorece algo que tiene que ver con su reino. Che, los milagros no son el hobby de un Dios aburrido. Pero ánimo, porque no somos los únicos. Según relata Marcos, en el 8º capítulo de su Evangelio, hubo unos fariseos que vinieron presurosos a Jesús a pedirle que hiciera alguna señal que tuviera como origen el cielo. Y dice que lo hicieron para tentarlo. Pero vos sabés que a mí lo que me impactó de ese pasaje fue leer que por esa causa, a partir de ese pedido formulado por gente que se ufanaba de ser la propietaria de Dios mismo, por poco fue que el Espíritu de Jesús gimió con una mezcla de tristeza e impotencia. Y simplemente les dijo textualmente, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Che, ¿a qué generación se refiere? Claro, parecería ser a la que conformaban esos hombres, pero ¿pues está bien seguro o segura que eso es así? ¿O por el contrario es una expresión que emana de una eternidad y que tiene concepto de eternidad? Y eternidad, vos lo sabés, no fue ni será. Eternidad es hoy y ahora, porque es. La gran pregunta que me hago entonces a mí mismo y que la extiendo a todos ustedes es, ¿creemos en los milagros? ¿Sí? Bueno, entonces, si creemos en los milagros, cuando ocurre uno, ¿de quién se entiende que será la gloria? De nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, el error más grave que ha cometido la Iglesia, al menos en su conjunto mayoritario, ha sido el de darle esa gloria al ministro a través del cual Dios hizo ese milagro. Yo recuerdo una noche en la que sería mi última congregación, fui invitado, porque era conocido por mi tarea en la radio, a pasar al frente y orar por los que lo necesitaran y pasaran al frente a recibirlo, conjuntamente con los ministros principales de la congregación, ¿no? Bueno, ellos tenían largas filas cada uno, pero conmigo, como era nuevito y medio desconocido a él todavía, había solamente 2 personas, un matrimonio. Oré por la hermana por un tema puntual y sin tocarla, y para mi sorpresa y para la de una mayoría, ella se fue al piso. Calcula, una iglesia conservadora, eso allí jamás sucedía. ¿Qué crees que pasó? Que la mayor parte de los que estaban haciendo fila para recibir oración de los otros ministros se desplazaron y vinieron hacia mí. Che, ¿a quién le daban la gloria de eso que habían visto? Ay, por favor. Bueno, pero esto es todo un tema, el de los milagros. Créeme, porque nosotros como parte de la Iglesia del Señor, con nuestra mejor disposición, tratamos de obviar las cosas raras que hemos visto en gran cantidad
y quedarnos con lo que tiene visos de seriedad y de certeza. Pero aunque pongamos nuestro mejor esfuerzo, vos sabés que nos cuesta mucho que el mundo secular nos entienda, que asuma lo que le decimos como cierto y que no se burle, tal como ha ocurrido en una mayoría de los casos. Lo que sucede es que la gente de afuera no sabe muy bien a qué atenerse, porque depende de la denominación que sea el evangélico con el que dialogue, la idea del milagro va a ser bien distinta. Habrá conservadores que le dirán que los milagros fueron cosa de aquellos tiempos y que hoy ya no existen. Estarán los progresistas que están en lo opuesto y le dirán que hay milagros de Dios a cada paso, todos los días y en todas las áreas, que no se necesita más que pedirlos y Dios los hace. Yo creo firmemente, y de esto hay sobrada prueba bíblica, que los milagros son factibles y posibles en este tiempo. Pero también tengo absoluta certeza que solamente los veremos cuando la razón de cada uno de ellos sea de interés sumo para el reino de Dios. Dios es amor. Nos ama y tiene inmensa misericordia por cada uno de nosotros, pero solamente va a alterar el orden natural de las cosas creadas por Él mismo a nuestro favor en algo determinado cuando ese algo sea también de necesidad para su reino, no para un caprichito nuestro. Bueno, la multiplicación de los peces y los panes y la resurrección de Lázaro, por mencionar dos de los más impactantes de Jesús, fueron para que toda esa gente se conmoviera y aceptara a Jesús como su hijo. Bueno, con esto en mente, la pregunta que te salta de inmediato es, pero ¿y entonces las llamadas campañas de milagros que vemos asiduamente por allí? No lo sé. Preguntale a los que la arman, no lo sé. Ellos sabrán darte una respuesta sólida si es que la tienen. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo porque tiene un correlato que está tan a la vista que nadie podría hacerse el desentendido y decir que jamás lo ha visto. Y no es nuevo, ¿eh? Pregunto, ¿tenemos una mínima idea del tenor de las conversaciones que se sostenían en aquellas sinagogas fariseas en la época en que comenzó a ministrar Jesús? Está bien, había hombres como Nicodemo y en cierta forma también Gamaliel, que no solamente veían con buenos ojos lo que mostraba y decía Jesús, sino que llegaron al punto de intentar dialogarlo con él. Pero la mayoría les vendía a los miembros de la sinagoga un discurso duro en defensa de la auténtica ley escrita en la Torá, mientras los que realmente pretendían lo que pretendían al decir eso era conservar sus estatus, sus privilegios, sus honras y respetos por parte del pueblo. Ahora poné tu mirada más misericordiosa, pero al mismo tiempo más aguda, y decime cuánta diferencia encontrás con algunas cositas actuales. Además, y a esto por poco por mucho, todos lo sabemos muy bien, nosotros tejemos y entretejemos, te diría, análisis y juicios de valor respecto a personas y hechos de esas personas a partir de conceptos que fueron dispersados primariamente por gente muy bien intencionada y hasta espiritualmente fiel a lo que creían, pero en definitiva, gente que no estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. Te estoy hablando del llamado canon bíblico, que es cuando nos referimos a él, lo tratamos como si fuera una verdad sin atenuantes, el canon bíblico. ¿Alguien se tomó el trabajo de indagar un poco respecto a qué cosa es el canon? Mi diccionario de la Real Academia Española me dice que en el punto 1 es una regla o precepto previamente fijado por la costumbre o los usos sociales. O sea que lo que me está enseñando esta acepción
es que decir canon es como decir, ¿qué te digo?, regla, estatuto, ordenamiento o tradición acorde con lo que la masa social del lugar en donde se aplica posea. Ey, ¿vos me decís que yo tengo que respetar eso? ¿Y por qué razón lo haría? El punto 2 de la acepción del diccionario me cuenta que canon es un modelo de características perfectas, en especial el clásico griego de proporciones para el cuerpo humano. Esto vendría a ser algo así como un canon griego de belleza. Lisa y llanamente un Adonis o una Venus son un canon de belleza digna de admiración. El punto 3 me habla de algo que todos o casi todos, depende del país, en la región donde vivas, seguramente habrá oído y hasta sufrido por ahí, porque canon aquí es el impuesto que se paga por algún servicio, generalmente oficial. En mi país, y puntualmente en mi ciudad, canon sería lo que yo pago mensualmente bajo el rótulo de TGI, que es Tasa General de Inmuebles, y que es lo que la Intendencia, comuna o alcaldía, como quiera que llamen ustedes a eso, me está cobrando mensualmente por sus servicios del alumbrado público, de la limpieza y el barrido de las calles y también de la recolección de residuos. El punto 4 es tal vez el menos conocido, porque se trata de la composición de contrapunto con la que sucesivamente van entrando las voces que repiten o imitan cada una el canto de la que le antecede. O sea, me da como ejemplo ilustrativo el canon de Pachelbel y bueno, y una serie de cosas que van incluso en inglés y demás. Bueno, es conocido como canon porque es la obra conocida de un compositor alemán de música barroca llamado Johann Pachelbel. Pachelbel compuso esta obra alrededor de 1680, siendo originalmente una obra de música de cámara para tres violas. Bueno, da la explicación de todo eso que tiene que ver con canon, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como tal. Canon está, la última danza dice que se ejecuta o se graba con menos frecuencia. El canon en este caso es muy conocido por la progresión armónica de los instrumentos de cuerda. Bueno, habla de todo, incluso termina hablando también que tiene que ver con el rock. Bueno, la penúltima acepción de todas las que dije es la que más interés va a despertar en nosotros, que somos ávidos lectores de nuestras Biblias, como alimento espiritual, solito, que estamos obligados por nuestra nueva naturaleza a consumir. La 5 dice que es una decisión o regla establecida en concilio por la Iglesia Católica sobre el dogma o la disciplina eclesiástica. Es la que abre la puerta para la sexta y última, que dice que cuando decimos canon nos estamos refiriendo al derecho canónico, que son las reglas que construyen el funcionamiento de precisamente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, ¿a qué llegamos con esto? A comprobar y a probar al mismo tiempo que el famoso canon de nuestras Biblias, que nos habla de la cierta y determinada suma de libros que la componen, fue armado por monjes católicos conforme a sus entendimientos. Escúchame, nadie va a hablar de mala voluntad, obvio, ni tampoco de intereses espurios, ni nada que pueda resultar una ofensa para esos hombres y para sus seguidores, que muchos de ellos comparten nuestras cosas a través de la historia. Pero está más que claro y evidente que ellos inscribieron y escribieron todo lo que se dibujó en sus mentes, y todo con la que puede ser indudablemente sana intención de establecer conceptos que pudiera de verdad ayudar a las personas a conocer y a creer en el Dios de la Biblia. Solo un problema, y que no es precisamente menor. Ninguno de esos monjes encargados de las selecciones y traducciones de esos rollos lo hizo con la guía del Espíritu Santo. Dios operaba
a partir de ciertos y determinados hombres, pero de ninguna manera en la consecución de estructuras eclesiásticas tal como hoy las conocemos. La mejor evidencia está en sus decisiones. Libros incluidos en el canon y otros excluidos bajo razones que en casos suenan casi inentendibles. Fíjate que uno de los tantos libros denominados como apócrifos, que ellos determinaron que no formara parte del canon, es el que se llama Los Dichos de Tomás. Y te quiero aclarar que decir libro apócrifo es como decir libro escondido. La gente tiene el término apócrifo como falso. No, significa escondido. Eso significa. Ahora pregunto, ¿escondido de qué? ¿Por qué o para qué? Porque era demasiado profundo y muy pocos lo entenderían. O sencillamente porque alguien consideró que no era el momento de difundirlo. Che, ¿vos te das cuenta de qué factores dependemos a veces para acceder a mayor conocimiento? Simple y sencillamente del pensamiento personal de ciertos hombres que, reitero, bien intencionados y todo, no podían ser autoridades en esto por la simple razón de no estar realmente guiados por el Espíritu Santo. Mirá este dicho de Tomás, uno solo, que nos permite pensar distinto con relación a otras escrituras. Se llama el Logion, así se dice, Logion 3. Dice así: Jesús ha dicho, si los que os guían os dicen, he aquí que el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os aventajarán. Si os dicen que está en el mar, entonces os aventajarán los peces. El reino está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no llegáis a conoceros, entonces estaréis en la pobreza, seréis la pobreza. Perdón, pero me disculpan si me quedo con antes de con algunos que sí fueron aprobados. Che, qué historia la nuestra, ¿no? Pero vos fíjate que el que me dejó pensando un largo rato es el siguiente, Logion 13, Dichos de Tomás. Podés buscarlo, está en internet, si te interesa darle un vistazo. Dice así: Jesús ha dicho a sus discípulos, comparadme, decidme a quién me parezco. Simón Pedro le dijo, te pareces a un ángel justo. Mateo le dijo, te pareces a un filósofo sabio. Tomás le dijo, maestro, mi boca no aceptará en absoluto que te diga a quién te parece. Jesús dijo, no soy tu maestro, te has embriagado en la fuente hirviente que yo he medido. Lo cogió, retiró de él, con él, y le dijo 3 palabras. Luego, cuando Tomás hubo vuelto con sus compañeros, estos le preguntaron, ¿qué te ha dicho Jesús? Tomás les dijo, si os digo una de las palabras que él me ha dicho, tomaréis piedras y las lanzaréis contra mí. Un fuego saldría entonces de las piedras y os abrasaría. Mira, yo no sé ni puedo saber lo que significa para vos escuchar esto. Pero para mí cuando lo leí es como una bocanada de aire fresco que ingresó por los mismos sentidos con el que lo han hecho otros libros de los considerados ungidos. Y esto es apenas una porción. Te repito, podés bajártelo de internet porque es allí donde yo lo encontré. Yo no digo ni diré jamás que esto que escribe Tomás deba o pueda reemplazar lo que conocemos. No tengo ni por asomo autoridad como para decirlo. Lo que sí me atrevo a expresar es que tranquilamente pudo haber formado parte del grupo aceptado y publicado sin ningún problema. El famoso canon, un invento del sector del cristianismo que quieras o no,
nosotros incorporamos como ley. De allí proviene una palabra muy sectorial que es canonizar. Si la Biblia está canonizada, la Biblia es considerada santa. Por eso leemos en algunas publicadas en su tapa que dice Santa Biblia. Pero tengo un problema. La santidad no son letras, es vida. Ese rótulo sirvió para que la depositaran entre almohadones en un púlpito, que no es nada censurable eso de hecho, pero en todo caso lo que sí podría ser censurable es que no se tomaran el trabajo de leerla y de enseñarla. Bueno, otro tanto se produjo con el orden en que los diferentes libros fueron incorporados a nuestras Biblias. De hecho, no se lo hizo conforme al orden cronológico que nosotros conocemos, sino que se elaboró otro según el criterio de quienes lo construyeron. Eso no es algo que esté bien ni mal, No es lo que pretendo decir por una sencilla razón. Repito, no tengo ni mandato ni autoridad para hacerlo. Pero sí me parece oportuno, y hasta interesante te diría, compartirte ese listado, esa nómina de esos libros que ya conoces, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero con sus fechas de aparición y el orden en el cual lo hicieron, que no es el orden en el cual nos encontramos. Mirá, el primero que tengo que hablar es de Job, porque es el único libro que tiene fecha desconocida. Por eso lo puse primero. Dicen que es muy antiguo, pero no tiene fecha de conocimiento. Después arrancamos con el Génesis, el año 1445 a.C. Ahí tenemos a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a Números, a Deuteronomio. Esos son los libros que están del año 1445 a.C. Después bajamos al 1410, donde están los Salmos, al 1405, donde está Josué, al 1043, donde están los Jueces, al 1030, siempre antes de Cristo, donde está Ruth. En el 971 tenemos el Cantar de los Cantares y los Proverbios. En el 940 tenemos el libro de Eclesiastés. En el 931 el primer y segundo libro de Samuel. En el 850 el libro de Abdías. En el 835 el libro de Joel. En el 775 el de Jonás. En el 750 el de Amós y el de Oseas. En el 735 el de Miqueas. En el 700 el de Isaías. En el 650 el de Nahum. El del 635 el de Sofonías. En el 615 el de Habacuc. En el 590 el de Ezequiel. En el 586 Lamentaciones y también el de Jeremías. En el 561 tenemos el primer y segundo libro de los Reyes. En el 536 el de Daniel. En el 520 el de Ageo. En el 480 el de Zacarías. En el 457 el de Esdras. En el 430, acá hay un tema porque el primer libro de Crónicas está hecho en el año 430 a.C., pero me figura en el segundo libro de Crónicas en el 450 al 430. Está como invertido. Eso viene así, Después tenemos en el 450 también el libro de Esther, en el 433 el de Malaquías y el último es el de Nehemías, que es en el año 424 a.C. Y de allí nos vamos al Nuevo Testamento, donde también hay sorpresas, y el año que te voy a decir obviamente es después de Cristo. El primer libro que aparece es el libro de Santiago, la carta de Santiago, en el año 44 después de Cristo. En el 49
aparece la carta a los Gálatas. En el 50 el Evangelio de Mateo y el de Marcos. En el 51 la primera y segunda carta a los tesalonicenses. En el 55 las dos cartas a los corintios. En el 56 la carta a los romanos. En el 60 el Evangelio de Lucas y también la carta a los efesios, a los filipenses, Filemón, Colosenses. En el 62 el libro de los Hechos y la primera carta a Timoteo. También la carta de Tito. En el 64 la primera carta de Pedro. En el 66 la segunda carta a Timoteo. En el 67 la segunda carta de Pedro y también la carta a los hebreos. En el 68 la carta de Judas. En el 80 el Evangelio de Juan. En el 90 tenemos la primera, segunda y tercera carta de Juan y finalmente en el 94, desde el 94 al 96 después de Cristo, el libro de Apocalipsis. Este es, en grandes rasgos, el cúmulo de lo que podríamos llamar alimento espiritual, porque palabras más o palabras menos, en todo este monumental contexto, está la genuina palabra de Dios derramada, para que cada uno de sus hijos pueda beberla, comerla, nutrirse, crecer y compartirla. El hombre lo ha hecho o no conforme a sus propias ideas y actitudes egocéntricas. Pero que este es el pan de vida, sin ninguna duda que lo es. En el cuarto capítulo del Evangelio de Lucas podemos leer al propio Jesús diciéndolo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso implica que andemos por las calles repitiendo versículo tras versículo, esperando que eso haga mella en el espíritu humano perdido de quienes nos escuchan. No. Ya sabemos que eso, salvo raras excepciones comandadas desde el propio cielo, no ha funcionado, salvo esas excepciones. Solamente ha sido útil para traer gente a los templos, cosa que no siempre ha significado arrepentimiento, conversión, perdón, redención y salvación. Hasta acá hoy. Charlas sin púlpito. Te voy a ir entregando alguna cada tanto, hablando así como hoy de cosas que aparentemente son mezclas, pero que estoy seguro que alguna de ellas algo te hizo hacer un clic por dentro y con eso es mucho más que suficiente para que hayamos tenido una victoria cuya gloria solamente es de nuestro Señor, que en este caso me movió a mí, vaso medianamente útil para trasladarte la voz. Dios te bendiga, nos encontramos en la próxima con otro tipo de trabajos y en algún momento con otras charlas fuera de todo ambiente de púlpito. Amén, nos encontramos, chao.